Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre el resorte? Ingeniero, yo tengo algunas preguntas. Adelante, a ver, diga. Mi primera pregunta era sobre el tema del pandeo. Siempre se trabaja con la curva A, disculpe. Es que a veces en el tema de pandeo solamente nos da el enunciado sobre extremos cuadrados y rectificados, pero a veces nos dice extremos planos y rectificados o extremos planos. Igual vamos a trabajar con la misma curva A, para determinar el pandeo. Ahí dice, pues, cuándo se utiliza la curva A, dice. Dice que es para extremos cuadrados y rectificados. Y la curva B es extremos, dice, superficie plana. ¿Ya? Y la curva C dice los extremos con superficie que están articuladas a la estructura libres para girar, dice, ¿no? Es decir, el caso C sería cuando el número de espiras activas es igual al número de espiras totales. Y el caso B, cuando el número de espiras activas es igual a n menos 1, es decir, al número de espiras totales menos 1. Y eso puedes complementar leyendo la teoría, ¿no? ¿Cuál es la característica del mecanizado de los resortes que está en la bibliografía? Ingeniero, pero cuando se refiere a NA igual a N menos 1, o sea, el número de espiras activas N menos 1 no es para extremos planos y rectificados. Por eso te digo, si lees, digamos, ¿qué quiere decir rectificado? Para eso, a ver, pues, si lees, digamos, conceptualmente algo que yo supongo que lo han escuchado, pues, hablar cuando hablan de mecanizado, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, cuando uno hace un agujero, digamos, ¿no? ¿En qué consiste cuando yo dejo una superficie lisa o dejo una superficie rugosa? ¿No? Aquí está hablando de extremos planos que tienen una superficie plana, digamos, que va a estar en contacto el resorte con el apoyo o en el apoyo donde va a ser montado. Y rectificado, bueno, que debe ser libre, digamos, de rugosidades, pues, ¿no? O sea, hay que leer y complementar la parte del acabado mecánico de los resortes. Y yo les he dado esas condiciones, o más bien son las más utilizadas esas condiciones, y eso hace de que el número de espiras varíe, ¿no? En función a la condición de acabado mecánico de los resortes, que puede quedar con N, el número de espiras totales, igual al número de espiras activas, o que puede ser igual a N más 1, o puede ser igual a N más 2. Dependiendo de la condición, digamos, del mecanizado de los resortes. Entonces, esas curvas están para esas características. Ingeniero, ¿le puedo preguntar igual otra duda? Y claro, no, si no si has estudiado y tenés dudas, justamente estamos para eso, ¿no? A veces algunos ejercicios no nos da la información con el tema del índice del resorte y no hay alguna manera de encontrarlo, entonces a veces se tiene que asumir
¿Y el rango, como vamos a trabajar, siempre es de 5 a 12 o cuál es el rango para asumir el índice del resorte y cuál es el recomendable? Bueno, yo se los he dado ese dato, ¿no? Y les he dicho de que esta condición de considerar el índice de resorte, en este libro, en el que vamos a ver, le dije, está entre 5 y 12. Hay otros libros que toman otros valores, y si ustedes miran, digamos, alguna información, hay algunos, si uno investiga y pone índice de resorte, por ejemplo, va a encontrar que diferentes autores toman diferentes valores, pero todos van más o menos en ese rango, ¿no? Puede estar entre 4 y 15, algunos dicen que llega hasta 16, pero no se aleja mucho de ahí. Y lo más normal es que dice uno tiende, o la tendencia debería de ser a utilizar valores promedio, no irse a los extremos. Bueno, si te indica eso, ya tenés un parámetro, ¿no? O sea, que no tenés que irte a ninguno de los extremos. Obviamente que también leyendo la teoría te dice que el índice de resorte debe tener, digamos, de acuerdo al libro, por ejemplo, valores entre 5 y 12. Si es muy pequeño ese valor, o sea, si tiende a 5, formar o conformar el resorte se le hace muy difícil. Es decir, el, 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 el material del cual va a fabricarse tiende a modificar su estructura cristalina. Es decir, voy a doblar tanto el resorte que lo voy a tratar, que va a tender, digamos, a resquebrajarse, por ejemplo, ¿no? O a querer agrietarse. O sea, tiende a deformarse. Y si es muy grande, pues bueno, el índice de resorte también es una condición que me favorece al tema del pandeo. Eso es lo que tenemos sobre el índice de resorte. Es un factor de geometría, ¿no? Finalmente, porque está relacionando el diámetro del alambre con el diámetro medio del resorte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo me anoté 5 preguntas. ¿Será que puedo terminar las otras dos para, para no quedar con esa duda? Pero ya te digo, no te voy a volver a decir, si estamos aquí es para preguntar, si sos el Ya, único que tiene dudas, ni modo, pues, ¿no? ya, ok, ingeniero. En el tema, cuando calculamos el número de espiras, a veces nos sale con decimales, no nos sale con número entero. Para poder aplicarla en las otras fórmulas, ¿lo trabajamos con el redondeado o la parte decimal más? Bien, eso es una potestad, digamos, del diseñador, pero normalmente, pues, cuando has visto vos aritmética, álgebra o lo que sea, cuando se dice, ¿cuándo se redondea? Dice, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Es decir, vos no vas a encontrar espiras que sean un resorte que tenga una espira y media. Siempre son números enteros las espiras. Pero a veces vos puedes calcular
las longitudes, por ejemplo, de la longitud comprimida es igual al número de espiras por el diámetro del alambre. Cuando los valores de la longitud comprimida y la longitud de operación, por ejemplo, son muy cercanos, es decir, que no significa que las fuerzas, digamos, de operación y la fuerza máxima o a la longitud comprimida son similares, pareciera que no vas a encontrar diferencia entre la longitud de operación y la longitud comprimida. Entonces uno cuando hace esos cálculos se da cuenta y puede corregir, digamos, ¿no? Me convenía o es conveniente redondear hacia arriba o hacia abajo, pero de preferencia uno sabe cuándo redondea, ¿no? A ver, si vos tienes 3.6, se redondea pues a 4, ¿no? Cuando se manejan cantidades exactas. Y si tienes 3.4, se redondea a 3. Y como este es un diseño preliminar, uno lo que hace es verificar con esos datos que vaya calculando, si guardan relación con la configuración que va a tener su resorte. Vuelvo a decir, si en el cálculo, por ejemplo, me sale que la longitud de operación es menor que la longitud comprimida, entonces algo no anda bien, ¿no? Entonces tengo que revisar mi cálculo. Y puede ser, digamos, un factor que se cometa al hacer el redondeo de el número de espiras. Para eso estamos diseñando, entonces se hace la corrección, ¿no? ¿Algo más? La última pregunta que quería hacer era sobre la parte del esfuerzo promedio. Bueno, a veces los enunciados no nos da y entonces tenemos que promediar, ¿no? Y siempre vamos a calcular ese esfuerzo promedio con la curva de servicio promedio. Siempre. Si está diseñando y hemos dicho que para la carga de operación utilizamos la curva de servicio promedio, tiene que ser esa. Pero si a vos te dicen, vas a ir al mercado, pero te vas a ir, en lugar de ir al abasto, te vas a ir, primero vas a ir por la avenida Cotoca y de ahí vas a dar la vuelta, entonces no tenés otra vuelta, pues, ¿no? Te están indicando por dónde vas a ir. Si yo te digo, el diseño lo hace para un servicio ligero o un servicio severo, entonces tampoco tenés vuelta, ¿no? Lo que se ha indicado ahí es que se utiliza, y en este libro dice que hemos tomado de referencia, que vamos a utilizar la curva de servicio promedio para, dice, ¿no? Comparar con el diseño de resorte, con el esfuerzo de diseño. Pero a alguien se le ocurre y dice, no, yo quiero hacer mi diseño tomando en cuenta la curva de servicio severo o ligero. Entonces, si te dice textualmente, no tenés dónde perderte, pues te están diciendo, ¿no? Es decir, te dicen, mañana tenés que venir con uniforme o con polera verde, digamos. Y preguntarle a los milicos si has ido al servicio militar y te dice que mañana tenés que ir con polera blanca y no vas con la polera blanca, bueno, no sé qué te van a hacer, ¿no? Entonces, si el enunciado te dice qué es lo que vas a hacer, no tenés vuelta. Por eso todos los ejercicios tienen, todos los que hacemos diseños tienen una conclusión y tienen una recomendación. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Buen día, ingeniero.
Respecto al tema, en caso que a nosotros nos pidieran entonces determinar el servicio, digamos, si es ligero, promedio, severo, ahí entonces nosotros nos guiaríamos por la tabla y nosotros ya concluiríamos. Claro, si usted le dice que va a hacer el diseño para un servicio ligero, entonces todos los Ujú. valores tienen que tomar en cuenta en base a esa curva. Ah, ya, Esa, está bien. esa curva que tiene, digamos, ¿no? Que lo tienen Ujú. ustedes ahí para los materiales más utilizados, digamos, desde la 19.8 hasta la 19.13. Son como Mm. seis, que tienen en las tablas, ¿no? Sí. De otros materiales más, pues, ya tienen que encontrarlos en un catálogo. Ah, ok, está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, una consulta. Aquí dice que el ángulo de paso tiene que ser menor a 12 grados. Si, si es mayor el ángulo, se desarrolla compresión indeseable. Esto significa que cuando lo hacemos de forma teórica, el ejercicio todavía es viable, pero en forma práctica estaríamos descartando esa pieza si es mayor a los 12 grados. Bien, finalmente cuando usted está diseñando algo y llega a tener, digamos, estos resultados, en el análisis teórico usted hace sus comentarios, ¿no? Y escribe, pues, qué pasa, digamos, y cómo soluciona eso. Si en la teoría le dice, por ejemplo, le da un ángulo que es 15 grados, teóricamente no es recomendable. Entonces, ¿cómo hace para modificar, digamos, eh, para poner el ángulo en los rangos, digamos, con los cuales debe trabajar? Seguramente habrá que decir, no sé, cambiándole el diámetro del resorte, cambiándole el diámetro al alambre, cambiándole el paso, pero ahí tiene usted las variables que intervienen para el cálculo del ángulo, ¿no? Tiene el paso y y el diámetro medio. Entonces, puede recalcular si quiere haciendo uso de esa fórmula. Y, y recomendar, pues, ¿no? Me sale este valor, diría, analíticamente o en los cálculos me dan estos resultados, si está bien hecho, correcto, entonces, pero teóricamente no es recomendable, digamos, este valor de lambda, digamos. Entonces, ¿y qué es lo que haría? Vuelvo a decir, tienen todos los diseños que uno hace, tiene su conclusión y su recomendación. Si no están escritas ahí, el ejercicio vale 10, yo le puedo poner 5, le puedo poner 6, 7, depende, ¿no? De hasta dónde llegue. En primer lugar, tiene que llegar al resultado, ¿no? Porque no se califica el procedimiento, se califica el resultado. Está diseñando algo y no le estoy preguntando yo cómo hace el diseño. Para eso le hago una pregunta teórica. Si le doy información para que haga cálculos, tiene que encontrar resultados. ¿Algo más? Vamos, Sotomayor, ¿quieres preguntar algo? No, ingeniero. Bien, entonces vamos a ver el otro tema que se trata de transmisiones flexibles.
Y supongo que esto lo han podido ver en la información que tienen ahí en la plataforma. Transmisiones flexibles de potencia. Y vamos a indicar de que el término flexible se utiliza para indicar que ese sistema se puede ajustar. Entre estas tipos de transmisiones flexibles tenemos las de transmisiones por medio de engranajes, los diferentes tipos de engranajes, llámense cónicos, rectos, helicoidales, tipo sin fin. Tenemos los por medio de correas. Y también tenemos por medio de cadenas. Un sistema de transmisión de potencia prácticamente en la práctica, vamos a decir así, yo diría que intervienen casi todos los elementos que hemos visto o que vamos a ver en todo lo que es los temas de la materia. Viene a ser un arreglo, por ejemplo, de un sistema de transmisión de potencia, donde aquí tengo yo un eje. En este caso, este eje estaría así, en este sentido. Y aquí tengo otro eje. Fíjense, aparentemente estos ejes son paralelos, ¿no? Si los pongo bien, la figura, si la pongo en orden, digamos. Igual, aquí tendría un eje y aquí tengo otro eje. Aquí tengo un eje y aquí tengo otro eje. Es decir, que tengo ejes paralelos. Por un lado tengo, si estamos hablando del eje, tengo un eje motriz o conductor, si quieren. Y tengo un eje conducido. En este caso, mi sistema de transmisión flexible es por medio de bandas o por medio de correas, donde yo tengo acá, esta parte de acá es una polea y esto de aquí es una correa. Esto es una polea dependiendo de dónde esté, digamos acá, normalmente la más pequeña es la polea conductora y estas son las bandas o correas. Y de acá son cadenas. Esta es una cadena. Entonces aquí tengo no, de acá es cadena. De acá es banda. Además de esto tenemos los engranajes.
El complemento de los engranajes lo vamos a ver, normalmente entra en la segunda parte de la parte para el segundo examen. Así que vamos a ver nosotros transmisiones por medio de cadena y por medio de banda. El diseño que vamos a ver. Básicamente, entonces, yo tengo un sistema que lo puedo representar de esta manera. Esta sería bien. Entonces, por ejemplo, esto puede ser una correa. También se le dice banda. Y el mismo arreglo puede tener un sistema de transmisión de potencia por medio de cadenas. En el diseño de sistemas flexibles de potencia, de un sistema de transmisión de potencia, tomamos en cuenta nuevamente los parámetros básicos que tenemos que hacer cuando hablamos de diseño. ¿Cuáles son esos parámetros de diseño, Bravo? La geometría de la unión del sistema, los materiales, potenciar y la carga, ¿no? Geometría, y aquí podemos hablar de la geometría de todo el sistema, es decir, de todo esto de acá, de todo esto, pero también puedo hablar de la geometría del propio elemento, como ser de la banda o de la polea. Y obviamente están los materiales. Y la carga, en todo caso, sería la potencia que yo voy a transmitir, o el torque. Si conozco esa información, ya puedo, digamos, determinar esto de acá. Entonces, en esta primera parte, cuando hablamos de diseño de sistemas de transmisiones flexibles, lo que vamos a hacer es determinar justamente la geometría que me permite determinar. Fíjense, aquí vamos a poner este eje de acá, tiene una velocidad 1. Si yo puedo poner acá que es la entrada o es el conductor, y esto de acá es la salida o el conducido, voy a representar con el número 1 a la entrada. Aquí tengo un N1, tengo un diámetro 1, y aquí tendría N2 y un diámetro 2. Si mi sistema es por medio de bandas.
vamos a indicar que una polea que tiene esta forma y puede ser esta polea normalmente es acanalada y el canal puede ser tipo B, por ejemplo. Puede ser el canal tipo trapezoidal o pueden ser o no llevan, digamos, acanaladas, son planas o también son tipo dentadas las correas. Nosotros vamos a analizar las correas tipo trapezoidal o tipo B que tienen este tipo de canal. Por lo tanto, en esta parte de acá vendría lo que se llama la correa. Es decir, aquí se ubica la correa si es en B o si es trapezoidal. Ahí vendría la correa. El tema de la materiales, tanto para correas o bandas y para poleas, y sus aplicaciones tienen que complementar ustedes con la teoría. Lo que yo le voy a dar acá es solamente conceptos básicos, digamos, de esta información. Sí vamos a hablar todo lo que concierne al diseño. Entonces, si ustedes se fijan, esta polea de acá, que está con su correa, mirándolo de este lado, por ejemplo, tendría yo esta vista de acá. Donde esta es la polea y esta es la correa o banda. Es lo mismo. Entonces, cuando me habla de diseño, lo que yo tengo que buscar es cuáles son las características de la correa, es decir, el tipo de correa. La correa tiene, vuelvo a decir, esta característica. Y puedo tener, más adelante vamos a ver, por ejemplo, si es tipo B, yo puedo tener una correa que dice tipo B, tiene una nomenclatura tipo, por ejemplo, 3B. Tipo 5B. Tipo 8B. Tal como lo estoy dibujando, ustedes aquí a simple vista, ¿ven alguna diferencia? Solo el tamaño, ingeniero.
Bien, el tamaño justamente me dice el tipo de correa, entonces me dice cuál es el tamaño. Y ese tamaño yo lo puedo identificar a través de esta altura y a través de esta sección. Es decir, el ancho de la banda o de la correa. Esta es diferente y esta es totalmente diferente. Y si yo conozco esa información, voy a encontrar en un catálogo, fíjense bien y escúchenlo bien, no lo van a encontrar toda esta información en los libros. Cuando hablamos de diseños en las primeras clases de forma genérica, le decía que uno tiene que apoyarse muchas veces en catálogo para complementar la información. Pues hay catálogos sobre los fabricantes de correas y me dice, por ejemplo, si yo pusiera acá el tipo de banda, el tipo de banda o de correa, aquí puedo poner su altura, aquí puedo poner la sección y aquí podría poner la capacidad de potencia que tiene para transmitir. Y pongo acá la 3B, la 5B, la 8B y hay otras más. Pero si fuera una correa tipo, que no es la tipo B, es la trapezoidal, tengo la correa tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Por ejemplo, esta me dice que tiene una, si no me equivoco, tiene una altura de 13 milímetros y tiene un ancho de 12 milímetros. Y aquí me indica cuál es la capacidad de potencia que tiene. Y esta, si no me equivoco, tiene 32 milímetros, creo, de ancho. Y obviamente su altura, no sé si es, bueno, no recuerdo exactamente. Pero si esta transmite, vamos a poner 1, 2, digamos, de potencia, esta de acá le puede transmitir 3, esta de acá le puede transmitir, qué sé yo, 100 HP, por ejemplo, por decir. Y con esta solamente puedo llegar a 10 HP. Las características geométricas de las correas también están asociadas a la capacidad de potencia que tienen para transmitir. Si a mí me dice, voy a, igual con esta de acá, por ejemplo, esta estaría, por decir, para 100 HP y esta para 5 HP. Si a mí me dicen que voy a diseñar un sistema de transmisión de potencia para transmitir 150 HP, entonces, de plano debería de descartar este tipo de correa. Imposible que utilice esta. Entonces, seguramente el tipo de correa va a ser esta. Si es tipo B. Y si es la trapezoidal que se identifica con las letras A, B, C, D, diría que es esta o de repente esta. Pero si son para potencias más pequeñas, entonces hay una numeración que utiliza la letra Z de el tipo de correa. Y también si voy a utilizar para más potencia, en lugar de tener una sola correa, yo puedo tener una polea que tenga
Es decir, que aquí tendría yo 1, 2 y 3. Es decir, en lugar de 1 puedo tener 3. Pero este número de bandas está en función a la potencia. Puedo utilizar un sistema de transmisión de potencias con una banda, por ejemplo, tipo 3B, y yo voy a transmitir 30 HP, donde cada correa solamente transmite 10 HP. Entonces, el número de bandas para poder llegar a 30 sería 3. O puedo tener 5, o puedo tener 6, 7. Entonces, la determinación de la geometría va incluyendo la forma, o más bien el tipo de correa, y el número de correas que yo voy a utilizar. Bien, esta es una forma de las características que tienen las correas y los materiales que se utilizan. Normalmente son flexibles porque son de algunos materiales elásticos. Y esta sería una correa trapezoidal, digamos. Fíjense, esta de acá, esto de acá es diferente. Esto de acá tiene 3 carriles. Y esta es la dentada y esta es la plana. Y el arreglo que me queda a mí de un sistema de transmisión por medio de bandas, lo que le indicaba acá, si esta es la polea conductora y esta es la polea conducida, yo tengo aquí el eje y tengo estas características geométricas en las cuales puedo determinar aquí su diámetro, 1. Esto de acá es la velocidad angular, que yo puedo expresarla en RPM y pongo entonces N. Aquí también tengo D2 y tengo N2. Tienen diferente velocidad angular. Pero tengo también la B sub B es la velocidad lineal. La velocidad lineal de la banda. Los diámetros se los expresan en milímetros. Y cuando tengo yo el arreglo de este sistema, cuando está trabajando la correa, hay un lado flojo y hay un lado tenso. La distancia que existe entre este punto y este punto se llama distancia entre centros. Entonces, el objetivo del diseño de un sistema de transmisión de potencia, que estábamos hablando de geometría, dice. Entonces, consiste en determinar el tipo de banda. Y aquí incluye el número de bandas que va a utilizar. En determinar N1, N2, el diámetro 1, el diámetro 2. Si esta es la correa, vuelvo a decir,
correas o bandas. Esta correa tiene una longitud. Longitud de la banda. La distancia entre centros y mostrar la geometría. Cómo está mi ensamble. Para determinar estas características geométricas no necesito nada más yo. Entonces, esto sería el resumen que yo tengo que poner en mi diseño. Bien, entonces vamos a ir mostrando algunas relaciones, características, y además indicarles que esto de acá para bandas es muy similar para las cadenas. Le decía, por ejemplo, un sistema que yo podría representarlo es el siguiente. Voy a poner acá esto es un motor eléctrico. Este es el eje del motor, que vendría a ser, muchos le dicen el eje primario, el eje, y al conducido le dicen eje secundario. O aquí está, digamos, el impulsor o la fuente de energía. Y acá voy a poner otro eje en el cual, en esta parte de acá, yo tengo, por ejemplo, un ventilador o tengo una bomba. O lo que yo quiera, ¿no? Entonces, tengo acá, voy a seguir escribiendo como eje conductor y este sería mi eje conducido. Este eje, para poder soportar una carga, tiene que tener sus apoyos. Y por lo general, sus apoyos se hace, por lo menos tiene que tener dos para que sea estable. Y esto sería lo que se conoce como rodamientos. Si no gira a mucha velocidad, podría ser bujes o cojinetes de fricción. Si voy a hacer mi transmisión por medio de banda, aquí tengo que tener, lo voy a representar así recto nada más, y aquí tengo que tener otra. Entonces, esta es mi polea número 1 y esta es mi polea número 2. Y necesariamente, pues, tengo que colocarle la entonces esta sería la banda. Este motor tiene una velocidad que tiene que ser conocida, N1, es dato, por lo general,
¿Por qué al motor yo no le puedo cambiar su velocidad sin modificar algunas características, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo hacer de que este motor gire más lento si le coloco un variador de frecuencia, por ejemplo. Entonces estoy modificando la frecuencia y puedo hacer de que gire más rápido o más lento, pero no puedo modificar otras características. Entonces, esto generalmente es dato y además el motor desde la fabricación viene ya con una potencia de trabajo. Entonces, una cosa es que yo tengo aquí a la entrada una velocidad y aquí a una velocidad y una potencia. Y aquí tengo otra velocidad que normalmente no la conozco y muchas veces esa es la variable que yo necesito conocer. Y también tengo la potencia, ¿no? La potencia que consume esta máquina. A ver, vamos a ver si se acuerdan de algo. A ver, le pregunto, dígame, si la potencia de esta máquina, por ejemplo, es 50 HP, ¿cuál debería de ser la potencia del motor? Si este ventilador, por ejemplo, requiere una potencia igual a 50 HP, ¿cuál debería de ser la potencia acá? Vamos a ver, Durán Castedo. Barba Chávez. Bien, a ver, ¿quién me va a responder? Ingeniero, ¿la potencia no tiene que ser mayor para que el rodamiento funcione? No le estoy diciendo que me pregunte, usted me contesta, pues usted me dice, me está preguntando a mí si tiene que ser mayor o no, o dígame, tiene que ser mayor por tales y tales motivos, o es menor o es igual, pero una respuesta, no quiero otra pregunta. La potencia tiene que ser mayor, ingeniero, para que el motor funcione y dé funcionamiento al rodamiento, para que las bandas de su verdad, su... El rodamiento simplemente es un apoyo, para que lo tenga claro, ya lo vamos a ver más adelante. Debe ser mayor la potencia del motor debido a que cuando hablamos en el tema de la banda por la fricción, yo creo que va a haber una pérdida de potencia, entonces por lo cual nos va a permitir el poder reducir la potencia de llegada ya directamente al ventilador, entonces el motor tendría que tener mayor potencia, así contrarrestar por fricción lo que es la pérdida de potencia que va a tener durante la banda y en la parte de las poleas. Hay un factor que ustedes han debido escuchar y normalmente se lo representa así o también lo ponen así. Y puede ser el rendimiento, la eficiencia.
siempre lo que dice su compañero está más o menos bien sustentado. En todo sistema hay pérdida de energía. Y eso supongo que lo han visto cuando han visto máquinas térmicas o alguna de las otras materias que llevan antes de esto. Entonces, hay pérdida de energía debido por ejemplo, esta polea puede ser demasiado grande, digamos, y que para moverla necesita una fuerza adicional o una carga adicional. Después, hay pérdida de energía debido al rozamiento. Una de las principales características de este sistema es que la transmisión se hace debido al rozamiento que existe entre la banda y la polea. Si no hay rozamiento, entonces no puedo hacer mover el sistema. Entonces, necesariamente tendría que ser mayor. Y aquí uno tiene que tener en cuenta, si dice, por ejemplo, el motor tiene 50 HP, o la máquina, en todo caso la máquina que tiene 50 HP, y está utilizando el 90%, digamos, de la capacidad, digamos, del motor. O sea que solamente le llega el 90% acá. Si le llega el 90%, entonces, ¿cuánto debería de ser esto de acá? ¿Alguien me puede decir? 45. Es decir, el 90% es 50. ¿Cuánto sería el 100%? No puedo poner aquí 45, ¿no? Porque entonces este sistema no va a andar, pues. Me está diciendo que hay pérdida de energía y que se consume una energía adicional acá. Entonces, para que aquí me llegue 50, esto de acá tiene que ser mayor. Entonces, 50 dividido entre 0,90, ¿cuánto sale? 55,6. Y bueno, eso debería de ser su potencia de aquí a la entrada, ¿no? Es decir, que hay una pérdida del 10% aproximadamente. Lo que quiero decirle es que yo le puedo decir acá la potencia de el motor es 60 HP y tiene un rendimiento del 95%. Si le digo eso, entonces, ¿cuánto llega acá? 60 por 95, ¿cuánto le da? 57. Entonces, este es un valor que yo tengo que utilizar para mi diseño. En general, para los ejemplos que vamos a hacer, consideramos que no hay pérdida de energía. O sea, se hace directamente, el motor tiene 60 HP y mi máquina consume 60 HP. Es decir, consideramos que todo lo que transmite el motor le llega a la máquina. Pero puede haber una información que me diga que solamente la máquina recibe el 50%, digamos. Como hay sistemas que lo vamos a ver más adelante, que aquí entra 60, aquí tengo un ventilador, pero en este eje podría tener acá otra polea que le transmite a este otro eje. Y es decir, aquí le llegó 60 y aquí entrega 30 y aquí entrega otros 30.
para que el total sea 90 o 60. Le decía también de que este sistema, vemos prácticamente todo lo que hemos visto acá. Cuando hablo yo de los apoyos, por ejemplo, del motor, aquí puedo anclar a este motor por medio de pernos en una superficie que puede ser una chapa o puede ser una estructura que me permita asentar el motor. Entonces va anclado por medio de perno. Y esto de acá puede estar soldado. Y para transmitir potencia aquí tengo que tener aquí también las cuñas o las chavetas. Aquí también. O sea que estamos viendo cuñas, chavetas, pernos de anclaje, soldadura. Cuando veamos el siguiente capítulo que es eje, vamos a ver en qué consiste o qué es un eje. Vemos los rodamientos. Vemos lubricantes, porque aquí este rodamiento que va acá dentro del motor, este rodamiento de acá necesita lubricación. Y también a este sistema yo le puedo acoplar un freno o un embrague, dependiendo de las necesidades que tenga. Es decir, este sistema puedo tener completamente casi todo. Lo que no vería aquí es un tornillo de potencia o un resorte, aunque los resortes podrían estar, digamos, en el sistema, digamos, ¿no? Por ejemplo, los embragues tienen resorte, los frenos también tienen resorte. Bien, entonces voy a pasarle rápidamente algunos conceptos para que entremos al diseño propiamente dicho. Vuelvo a decir, esto ustedes lo han debido leer, así que no se los voy a leer aquí, les voy a hablar de algunos elementos básicos, digamos. Es decir, con el desarrollo, digamos, de la producción después de la Revolución Industrial, que antes empezamos de una producción artesanal a una producción en serie o industrial, digamos, ha ido cambiando, digamos, ¿no? La tecnología se ha ido modificando y actualmente de la producción manual hemos pasado a la producción, digamos, por medio de máquinas que son operadas manualmente. Incluso en la actualidad tenemos máquinas que trabajan automáticamente y tenemos otros que son tipo robot, digamos, ¿no? Que hacen el trabajo que hacía el hombre. Bien, ese tema de los movimientos se ha ido cada vez ajustando más a las necesidades y los sistemas flexibles de transmisión de potencia no pueden quedar, digamos, al margen, ¿no? Además de sus aplicaciones. Ustedes pueden ver en un sistema de transmisión flexible, en una movilidad pueden encontrar que del eje que sale del motor puede pasarle, por ejemplo, al ventilador, puede pasar a la bomba de agua, puede pasarle energía a la bomba hidráulica, puede pasar al sistema de aire acondicionado, ¿no?
tenemos las máquinas, digamos, antiguamente los telares, por ejemplo, de las máquinas, máquinas herramientas, por ejemplo, los tornos, taladros, que tienen sistemas de transmisiones flexibles. Dice que tenemos actualmente una diversidad de sistemas que utilizan este sistema flexible. Las más conocidas son por medio de correa, cadena, acoplamiento, engranaje. Podría poner una característica de aquí, por ejemplo, las que son por fricción, viene a ser las correas, y también tendríamos las ruedas, de fricción, las cadenas, los engranajes por arrastre, los acoplamientos por medio de elementos de unión como los pernos, por ejemplo, ¿no? Las transmisiones por medio de correa son un método de transmisión de potencia y movimiento entre árboles. Cuando dice árboles, se refiere, normalmente digo, aquí tengo un eje y aquí tengo otro. Los ejes que transmiten potencia reciben el nombre de árboles. Separadas, dice una distancia paralela o no, porque puedo tener ejes que se cortan, es decir, ejes que están perpendiculares, digamos, o ejes paralelos, o también ejes que se cruzan. Estas correas utilizan la fuerza de rozamiento entre sus elementos flexibles, generalmente fabricados con materiales sintéticos o elastómeros, cauchos, textiles, dicen, ¿no? Y las poleas, es decir, utiliza la fuerza de rozamiento entre este elemento que es una correa y la polea. Las poleas están fabricadas con fundiciones grises, aleaciones ligeras, pueden existir también de nylon o acero, que van acopladas a los árboles por medio de chavetas o uniones roscadas o otro tipo de ajuste. ¿Cómo se clasifican las correas? Según la sección transversal. Pueden ser planas, trapezoidales, dentadas. Según la posición de los ejes, pueden ser paralelas o correas que se cruzan. ¿Cuáles son las ventajas del uso de correa? Permiten transmisiones simples y económicas, una transmisión suave y silenciosa, fácil montaje, permiten la construcción fácil de variación de velocidad y actúan como elementos de seguridad ante bloqueos repentinos de los elementos de máquina, limitando la transmisión de potencia. Y entre las desventajas tenemos que originan sobrecargas adicionales en los ejes o árboles. El coeficiente de rozamiento entre la correa y la polea es variable. La longitud de las correas y por lo tanto la tensión inicial varía con el tiempo y los factores ambientales. Es decir, como es elastómero, el hecho de que esté continuamente funcionando se pueden alargar. Para las transmisiones de potencia importante se necesitan realizar montajes bastante aparatosos que precisan de grandes espacios. Las correas son elementos sometidos a importantes esfuerzos de fatiga, lo que repercute en la necesidad de un mantenimiento y reposición. Y aquí hay una comparación entre el uso de las transmisiones por medio de banda y los engranajes.
Las altas velocidades del motor hacen que las transmisiones por banda sean casi ideales para la primera etapa de reducción. Y aquí hay algunas limitantes que deben tenerlo en cuenta para el diseño. Se aplican las transmisiones por banda cuando las velocidades de rotación son relativamente altas, ya que para velocidades lineales altas de la banda da como resultado fuerza de tensión pequeñas. Entonces, la velocidad lineal de la banda debe estar entre 2.500 a 6.500 pies por minuto y un valor ideal es 4.000 pies por minuto. No necesitan lubricación las correas, en cambio los engranajes sí necesitan lubricación. Son más silenciosas que los engranajes. Y aquí debería de anotar que la velocidad lineal mínima para banda está alrededor de 1.000 pies por minuto. Si la velocidad de mi sistema, si la velocidad lineal, escúchelo bien, es menor a 1.000, yo debería de considerar el uso de otro sistema de transmisión de potencia. Desde el punto de vista cinemático, la transmisión de potencia se garantiza mediante la fuerza de rozamiento que existe entre la correa y las poleas. Dicha fuerza depende del coeficiente de rozamiento y del ángulo de contacto entre la polea y correa. Las transmisiones de potencia hace que la correa exista un ramal cargado o en tensión y el otro flojo o suelto. Y aquí tiene uno que está un lado flojo y un lado tenso. Esta relación de acá lo vamos a utilizar cuando veamos diseño de ejes, pero para que vayan conociendo, la relación entre las fuerzas del lado tenso y el lado flojo es igual a 5. Si tengo un coeficiente de rozamiento si utilizo una fundición para la polea y utilizo un elastómero como material de las correas, es de 0,5. Bien, veamos las consideraciones entonces que tengo que hacer. Antes de comenzar los cálculos de un sistema de transmisión de potencia, se debe fijar los parámetros de entrada o de partida. Es decir, yo debo conocer la potencia que se transmite, la velocidad del eje conductor, la velocidad del eje conducido, una distancia aproximada del centro y cuál es el servicio de mi sistema de transmisión de potencia. Duración, es decir, trabajo 4, 5, 8, 10 horas. Vuelvo a decirle esto de acá, bueno, son conceptos que habíamos visto. El torque, por ejemplo, es igual a la fuerza por la distancia o la fuerza por el radio. En este caso, el radio vendría a ser el diámetro medio. Y la fuerza debido a la tensión inicial es igual a F1 menos F2, donde F1 es mayor que F2 y ya vimos la relación de F1 a F2 era igual a 5. Bien, hay un principio que debemos tener en cuenta aquí. Dice, este es un sistema de transmisión de potencia. Esta es la polea conducida, esta es la polea conductora.
La velocidad lineal que tiene, la velocidad lineal, vamos a ver, la velocidad lineal de la banda en el punto 1 y la velocidad lineal de la banda en el punto 2 tienen que ser iguales. Es decir, la velocidad lineal de este punto con la de este punto tiene que ser iguales. Si eso no sucede, quiere decir de que entonces que este punto estaría girando más rápido que este. No es lo mismo que este eje de acá, N1 y N2. N1 es diferente de N2. Pero la velocidad lineal de la banda en el punto 1 es igual a la velocidad de la banda en el punto 2. Solamente necesitamos eso y tenemos acá, esta es la distancia entre centros. Y dice que para que pueda suceder o para que pueda ocurrir, digamos, una buena transmisión, yo debo tener en cuenta este ángulo de contacto. Fíjense, la correa es esta de acá. ¿Y qué parte está sentando? Hasta ahí. Entonces, este es un ángulo que se llama θ1. Y en esta otra parte está sentando desde acá, en la polea mayor si quiere, y este ángulo lo vamos a llamar θ2. Me decía aquí para que la transmisión de potencia sea posible es necesario que la correa se monte con una tensión inicial para evitar el deslizamiento. Y hay otro. La ecuación depende del rozamiento, le dice, ¿no? Y aquí podemos ver nuevamente, este es el ángulo de contacto de la polea menor y este es el ángulo de contacto de la polea mayor. Depende del ángulo de contacto. Dicha fuerza, dice, depende del coeficiente de rozamiento y el ángulo de contacto entre poleas y correas. Bien, entonces, después de hacer estas consideraciones, de que la velocidad lineal en el punto 1 y la velocidad lineal en el punto 2 son iguales, definiendo que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio y que el radio es igual al diámetro medio. Entonces yo puedo hacer, creo que está la fórmula más adelante. Esta fórmula después ustedes la tienen. Puedo hacer entonces velocidad en el punto 1, velocidad lineal, ¿no? Y es igual a la velocidad en el punto 2. Si definimos que la velocidad es igual a pi por d por n dividido entre 12, para que las unidades estén en pies por minuto. ¿De dónde apareció esto? De que v es igual a la velocidad angular por el radio. El radio lo expresamos como el diámetro dividido entre 2. Si digo R1, esto es D1,
Y esta la expresamos en función de n. O sea, W es igual a pi por n, y ahí tengo la expresión. Como las velocidades lineales son iguales, entonces yo tengo esta relación. Que puedo simplificar esto de acá, y me queda esto de acá. En realidad esto debería de venir acá. Ahí está. Después de hacer esto de acá, la simplificación, yo tengo que me queda una relación de diámetros y velocidades, que lo vamos a llamar relación de velocidad. La relación de velocidad es igual por medio de bandas, puede ser igual al diámetro 2 dividido entre el 1 o la velocidad 1 dividido entre la velocidad 2. Cualquiera de las fórmulas puedo utilizar para calcular la relación de velocidad. Vamos partiendo de que para mi diseño yo debo conocer la potencia, la velocidad del eje, es decir, N1, N2, debo conocer C y el tiempo de trabajo. Ya. Esos datos tengo que conocer para poder desarrollar mi diseño. Aclarando estos conceptos, entonces yo tengo las relaciones que tiene la longitud de la banda con la distancia entre centro y el diámetro de las poleas. Se asume conceptualmente que la distancia C es menor o igual que la suma de 3 veces los diámetros. Es decir, si yo puedo encontrar el diámetro de las poleas, puedo asumir este valor de acá. C. Entonces, la relación de la longitud es igual a 2 veces la distancia entre centros más 1.57 D2 más D1 más D2 menos D1 al cuadrado dividido entre 4C. Para que tengan que revisar si hay algún error en esta fórmula, puedo haber cometido de repente al copiarlo, ustedes se van a fijar en su formulario para que no me diga después, no, si usted aquí tenía más, o aquí tenía menos, o aquí tenía más, en fin. Yo puedo cometer un error de repente acá de transcripción, pero ustedes tienen su formulario para que revisen la fórmula. Entonces, de esta manera yo calculo la distancia o la longitud de la correa. Una vez que yo encuentro una longitud,
tengo que estandarizar. Es decir, yo puedo encontrar una longitud que me dice, su correa tiene 50 pulgadas. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a la tabla 7.2 y buscar si mi correa era del tipo 3B y encuentro que 50 pulgadas es una longitud estándar. Entonces asumo L igual a 50. Pero si yo hubiese calculado, por ejemplo, 55, entonces no hay una longitud estándar de 55. Puede ser 56 o puede ser 53. Entonces, cuando estandarizo la longitud, voy a corregir en mi valor de C. Yo asumí un valor acá inicial en base a esta relación. Una vez que encuentro mi longitud de la banda, voy a corregir el valor de C calculando B, que también está en el formulario. Una vez que corrijo el valor de C, puedo calcular los ángulos de contacto. Tita 2 y tita 1. Y cuando conozco el ángulo de contacto, puedo determinar el número de bandas. Bien, aquí está alguna de las características que le decía de las correas. Las correas de secciones transversales normalizadas, trapezoidales, dice que están fabricadas en diferentes secciones como ser Z, A, B, C, D, en función de las características de la transmisión, dice, ¿no? Y aquí tengo una característica, el alto H y la sección C. Una correa tipo perfil Z, dice, ¿no? Dice que el ancho es 10 y la altura es 6. Y este diámetro, este es un diámetro diámetro medio de la polea debe ser 5 milímetros. Le da, digamos, alguna referencia, ¿no? Pero tenemos otras tablas en las cuales vamos a encontrar estos diámetros. Igual para la A, la B, la C, la D, dice, ¿no? Fíjese, dependiendo del espesor o de la sección, el tipo de perfil de correa es más grande o es más pequeño. Y si es más grande, mayor potencia. El diámetro primitivo de una polea se puede obtener midiendo el diámetro exterior y restándole el diámetro medio del diámetro primitivo. Por lo general no utilizamos el diámetro primitivo, se utiliza simplemente un diámetro estándar. Otro tipo de correas trapezoidales que tienen que son dentadas, igual su característica es el ancho y el alto. Otras correas más angostas. Las correas sincrónicas o correas dentadas, para que vean su diferencia. Y luego tenemos las tablas para diseño de poleas trapezoidales. Bueno, acá pueden ver, ahí va la chaveta. Esto conocíamos como cubo, en este caso es directamente una polea.
Y aquí tenemos una polea que tiene dos canales. Aquí me da algunas fórmulas para poder utilizarlo. Me da algunas características que tienen las diferentes secciones de correas. Las tablas para diseño de correa que se indican acá pueden ser utilizadas si tienen ustedes de apoyo el formulario. Pero básicamente para los diseños de correa vamos a hacer el procedimiento del mismo, ya sean trapezoidales o en B. Tenemos la información para las correas tipo 3B, 5B y 8B. Bien, entonces tenemos acá una de las características que yo debo considerar, o los factores que debo considerar a la hora de diseñar un sistema de transmisión por medio de banda. Y vamos a utilizar las correas tipo B. Primero, la potencia debe ser dato. Un factor de servicio que lo saco de tabla con los datos de mi información. La distancia entre centros que puede ser dato o lo asumo de acuerdo a la fórmula que me da, que me dice que esto debe ser igual a 3 veces D más D2 y menor que D2. La capacidad de potencia que lo saco de gráfico una vez que selecciono el tipo de banda. La longitud de la banda lo saco con fórmula. El tamaño lo voy a sacar del gráfico de tabla, tamaño de los diámetros. El factor de corrección lo saco de un gráfico y el factor de corrección por ángulo de contacto también lo saco de un gráfico. Y luego calculo el número de banda. Ese es el procedimiento o lo necesario para hacer un diseño de transmisión por medio de banda. Bien, aquí están las... ¿Cómo determino el factor de servicio? Utilizando una tabla, que lo tienen ahí, la tabla 7.1. Con el factor de servicio encuentro la potencia de diseño. Primero, la potencia de diseño y encuentro con un factor de servicio, ¿no? La potencia nominal multiplicado por el factor de servicio me da la potencia de diseño. Con la potencia de diseño de la gráfica y con la velocidad del eje más rápido de la figura 9, yo puedo encontrar en la tabla, en el formulario tienen la figura 7.9, puedo determinar el tipo de banda. Ahí está. El tipo de banda con esta gráfica. Cuando conozco el tipo de banda, puedo calcular las relaciones de velocidad, ya sea utilizando la fórmula en función a n o en función a los diámetros. Si conozco la velocidad lineal de la banda, puedo calcular
cualquiera de los diámetros, o por lo menos uno de ellos. Y luego haciendo en realidad esta tabla es para un ejemplo específico que está en el libro, que hace el cálculo. No es general esto, pero es un procedimiento que se hace. Es decir, conociendo uno de los diámetros por esta vía y conociendo la velocidad de salida de mi máquina conducida, yo me puedo hacer una tabla. Si mi velocidad de salida, por ejemplo, es 700, yo busco jugando con los diámetros del D1 y buscando diámetros D2 estándares, busco una relación que me permita encontrar esta velocidad. Si puedo conseguir, digamos, una velocidad, entonces puedo decir de que se ajusta mi cálculo diciendo que puede ser información que, por ejemplo, me diga N2, que es la velocidad de salida, puede ser más o menos el 5%, o más o menos el 2%, o más o menos el 1%, o que no tenga variación, por ejemplo. ¿Y quién me permite decidir eso de ahí? Y le voy a volver a poner el ejemplo. Si mi procedimiento, mi proceso que estoy controlando por medio de un sistema de transmisión de potencia se refiere a, por ejemplo, a una fábrica de una que necesita mucha precisión, vendría a ser, por ejemplo, el área farmacéutica. Necesito yo que mi sistema de una dosificadora sea exacta o que no sea exacta si tengo que producir, por ejemplo, una vitamina. ¿La dosificación debe ser exacta o no? ¿Qué me dice Chavarría? Tiene que ser exacta. Bien, y yo estoy trabajando con un sistema de poleas. Entonces, para que esto sea exacto, mi relación de velocidad me dice que es igual a 3. ¿Ya? Entonces, si la velocidad de entrada es igual a 900, ¿cuánto tiene que ser la velocidad de salida? Tiene que ser 300, no hay otra. No me puede salir 302, no me puede salir 299. ¿Por qué? Porque la velocidad, la relación de velocidad tiene que ser 3, exacto. O sea, no puede modificar las condiciones de la velocidad de salida. Pero si yo trabajo en una mina, por ejemplo, en una trituradora, y el tamaño de la roca me dice que voy a sacar que puede estar entre 3 centímetros y 2.5 centímetros. Es decir, no necesito mucha precisión. Entonces, mis velocidades pueden variar. Esa información me la va a dar en el enunciado del problema, que me va a permitir ajustarme a una velocidad de salida. Una vez que yo he verificado las condiciones de las velocidades de salida, determino la capacidad de potencia utilizando una gráfica. En este caso, si fuera, por ejemplo, una correa tipo 3B,
o una correa tipo 5B o una correa tipo 8B, dependiendo. Digamos que me salió que mi correa era 3B. Entonces, aquí con el diámetro de la polea menor, es decir, con D1, yo entro, digamos que me dio, no son exactos los diámetros, fíjense que yo tengo un diámetro estándar de 6.85 y que mi velocidad es 1160, entonces me vengo acá y voy a leer 6, es decir, la capacidad de potencia de mi banda es igual a 6 HP. Así lo saco yo con la información después de que he verificado de que RB es satisfactorio. Bien. Como ya tiene sus diámetros que son estandarizados, utiliza una distancia entre centros tentativa, utilizando esta fórmula. Ya conozco D1 y conozco D2, calculo C. Y con eso voy a calcular la longitud. Fíjese que hasta este punto de acá se ha hecho varios razonamientos y criterios de decisión para cumplir con las especificaciones de mi enunciado. Una vez que yo determiné, digamos, los diámetros, en realidad los diámetros que lo satisface acá, que cumple con las velocidades de salida. Si cumple con las velocidades de salida, quiere decir que RB es igual a D2 sobre D1 o RB es igual a N1 sobre N2. Se cumple todo esto, yo prosigo de una gráfica sacando la capacidad de potencia, dependiendo del tipo de banda. Asumo un valor de C porque ya conozco los diámetros, calculo L con fórmula y una vez que he calculado L, me voy a estandarizar ese valor de L con esta curva, o más bien con esta tabla. Una vez estandarizado la longitud, corrijo el valor de C, calculando primero B, con esta L corregida o L estandarizada. Una vez que he corregido el valor de C, puedo calcular los ángulos de contacto. Y aquí entra el valor de C corregido. Corrijo la potencia de diseño o la capacidad de potencia utilizando los factores de ángulo de contacto y por longitud con tablas. Entonces, la potencia o la capacidad de potencia corregida es igual a la potencia nominal que yo saqué de una gráfica multiplicado por estos factores. Una vez que tengo esa potencia, capacidad de potencia corregida, puedo calcular el número de bandas que es igual a la potencia de diseño que yo saqué, que era igual a la potencia del motor por un factor de servicio, dividido entre la capacidad de potencia corregida, que lo calculé acá, y ahí puedo determinar y puedo hacer mi resumen, que obviamente va, digamos, con su... Entonces, tengo N1, tengo D1, tengo N2, tengo D2, tita 2, tita 1, tengo el valor de C,
tengo el valor de L, tengo el número de bandas, y ahí está el resumen de mis cálculos, y luego dice cuáles son mis recomendaciones. Bien, el procedimiento para sistemas de transmisión por medio de cadenas, fíjese, la cadena utiliza unas ruedas que normalmente la más pequeña se llama piñón y la más grande simplemente se llama rueda dentada. Esta es la cadena. Fíjese, aquí tiene dientes. La separación entre ellos es el paso. Y este es un arreglo de un sistema de transmisión por medio de cadena. Aquí, a diferencia de un sistema de transmisión de potencia por medio de bandas, no se produce la transmisión no se produce debido al rozamiento. Porque fíjese, este eslabón de acá o este eslabón de acá está agarrando en este diente, como este de acá agarra en ese diente, y si gira hacia este lado, por ejemplo, hay un arrastre. Entonces se produce por arrastre. Estos son los tipos de eslabones. Igual lo encuentro en tabla. Y a diferencia de las correas que se normalizaba o se estandarizaba sus tipos de correas por medio de una letra y por medio de un tipo, digamos, vamos a decir así, de tipo de correa. En el caso de las cadenas se utiliza un número y el número está asociado al paso de la cadena. Por ejemplo, aquí dice una cadena número 25 tiene un paso de 1/4. Una cadena número 80 tiene el paso de 1 pulgada. Y después lo demás es que el tipo de rodillo, el ancho de rodillo, el espesor de la chapa, la resistencia, que se puede utilizar para otros cálculos adicionales. Y aquí igual, mientras más grande la cadena, mayor capacidad de potencia. Mayor capacidad de potencia. Y eso lo vamos a ver en las tablas 7, 7.5, 7.6, 7.7, que podemos encontrar sus capacidades de potencia. Ventajas y desventajas de utilizar sistema de banda y sistema de cadenas. El mismo principio de las velocidades lineales. Tiene una situación 1, una situación 2 y tiene, además de la relación de velocidades y de tamaño por diámetro, tengo al número de dientes. Conceptualmente, el cálculo prácticamente es lo mismo, casi los mismos pasos.
Simplemente que, por ejemplo, la potencia de diseño se corrige con un factor de servicio igual. La distancia entre centros para cadenas está referida en paso, porque los eslabones miden un paso y está entre 30 y 50. No para correas, esto está en pulgadas. Se calcula la distancia, o más bien la longitud de la cadena, se la calcula en pasos. Y aquí siempre debe usar un número par de pasos. No puedo tener yo una cadena que me diga tiene 2 eslabones y medio o 2 eslabones 3/4. Cuando elijo un número par de pasos, nuevamente corrijo el valor de C y nuevamente con ese valor de C puedo calcular estos ángulos de acá. Calculando previamente los diámetros, que es igual al paso, dividido entre el seno de 180 y el número de dientes. Tablas de cadenas en función al número y el paso. Y lo otro sería ya hacer los ejercicios, que lo vamos a hacer la siguiente clase. Básicamente, la parte de la primera evaluación viene hasta diseño de sistemas de transmisión de potencia flexible. Es decir, hasta ahí vamos a ver la parte de la primera evaluación. Por lo que, dependiendo de los ejercicios que resolvamos en la siguiente clase, es probable que ya tenemos fecha de examen, que por situaciones que no es competencia nuestra, ni ustedes ni mía, no hemos dado todavía el parcial, pero creo que el parcial lo vamos a dar la siguiente semana, que puede ser el día viernes, dependiendo de si terminamos los ejercicios el día lunes. Además, indicarles que ya se cerró, digamos, la lista en la cual ustedes ponían su trabajo. El que no ha puesto, pues ya es su problema. Con el formulario que les dije, ¿no? Y por otro lado, indicarle los exámenes son por recomendaciones en todo caso de la facultad, que ha sacado, o hay un permiso, y creo que a nivel de rectorado, para tomar exámenes presenciales, guardando todas las, o más bien siguiendo todas las instrucciones del COE, por un tema de bioseguridad, que lo limita para una cierta capacidad, digamos, la aula, que en el peor de los casos yo puedo dividir, digamos, el grupo y hacer exámenes con la mitad del grupo en un horario y con la mitad del otro grupo en otro horario. Eso lo voy a decidir dependiendo de las disponibilidades del aula, y serían en el horario de clase. ¿Ya? Y si acaso tomo un examen virtual,
La persona que no esté en condiciones de tener una máquina para dar su examen, es decir, que no pueda sostener una grabación continua con su cámara, es mejor que no lo haga, porque si yo veo en el video, si acaso fuera virtual, si veo en el video que se sale y se entra sin excusa, o sea, no hay que me falló el internet o que tal y cual cosa. Si le falló el internet, bueno, va a tener que dar presencial. Si acaso lo tomo virtual. Y si en el video me aparece que Gigena Flores se perdió por 50 segundos o 1 minuto, su examen ya no lo corrijo ya. Y eso lo puedo demostrar porque queda grabado, pueden verlo ustedes y me podrán decir por qué no me corrigió, por qué me lo anuló el examen. Le acabo de explicar por qué. Si acaso lo tomamos virtual, que lo vamos a definir en el transcurso de la siguiente clase. Bien, jóvenes, eso sería todo por ahora y vamos a hacer los ejercicios la siguiente clase, que no son nada complicados. Nos vemos el día lunes, entonces. Que tengan buenos días. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Buen día.